Bueno, ahí la aviso, profe. Dale, yo los espero. Denme un segundo. Ahí estamos viendo, profe, si lo podemos conectar con el proyector que hay acá. Dale, perfecto. No vaya a romper nada, pues. No le prometo nada. Dale, lo esperamos. A ver, hable, profe. Ahí, ¿me escuchan? Hoy vamos a hablar sobre la teoría de las trayectorias, o teoría, en una teoría no es ley, ¿sí? De Huygens-Fresnel. ¿Me escuchan? Profe, Bien. ¿Facundo? Sí, profe. Cuando ustedes me digan, arrancamos, ¿eh? Ya estamos. Pero muy bien. Bueno, em, vamos a dar un pasito atrás de donde terminamos la clase pasada. Bien, que es muy importante. Sí, la clase pasada, lo último que vimos era el presupuesto de potencia. Ahora lo vamos a repasar un poquito. ¿Sí? Pero vamos a ir a lo que es la teoría de la trayectoria, ¿sí? Que es la principal herramienta que nosotros vamos a tener a la hora de empezar a hablar de radioenlaces. Bien, cuando hablamos de radioenlaces, generalmente nos centramos en la banda de las microondas, ¿sí? Bandas que están por encima del gigahertz, básicamente. ¿Mm? Bien, ¿qué es lo que nos dice esta teoría? En realidad nos simplifica un montón de cálculos que hay eh, en, en base a distintos matemáticos, principalmente a Maxwell, que lo simplifican a un trabajo técnico de campo, ¿sí? En donde dice que una onda electromagnética, a ver, esperen que está entrando alguien, ahí está, que una onda electromagnética se propaga en línea recta, es decir, con línea de vista.
¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que en realidad las ondas, ¿sí? La onda transmite haces, ¿bien? Son haces de microondas, como los de luz, bueno, son haces. Estos haces se propagan, ese haz es, imagínense, la línea de potencia que va, eh, por qué les digo esto? ¿No? Porque ustedes van a decir, en realidad, si es una onda, el haz debería ir en este sentido, así como si fuese una onda seno. Bien, la línea, ¿sí? El eje cartesiano sobre el que va ese seno, ¿sí? Es la línea de propagación. Y ese es el haz. Bien, a eso se lo llama un haz. Este haz, nosotros habíamos dicho que puede rebotar en el suelo, puede rebotar en la ionosfera, y de esa forma, de acuerdo a la frecuencia, se puede refractar o reflejar. Se refleja cuando es como un espejo y vuelve al medio anterior, o se refracta cuando va al otro medio. Bien. Ahora, si yo digo que va en línea recta, me estoy contradiciendo, porque yo digo, no, en línea recta van algunos haces, pero otros van a rebotar en otros lados. Bueno, lo que dice la teoría de las trayectorias, es que siempre que la longitud de onda sea mucho menor que los objetos circundantes, ¿sí? Va a haber una propagación en línea recta. Es decir, que la longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos ciclos de una onda, esa es la longitud, sea menor que los objetos. Objetos puede ser un edificio, una casa, una montaña, un árbol. Si esa longitud de onda es mucho menor que los objetos, se cumple generalmente para los radioenlaces, ¿sí? De microondas. Les repito, esta teoría es válida para los radioenlaces de microondas. ¿Qué significa? Que si yo tengo línea de vista, ¿sí? Y estoy trabajando en una frecuencia donde la longitud de onda sea menor que los objetos, que generalmente se da, mucho menor en realidad. Para que se den una idea, las microondas están en los nanómetros, sí, desde los centímetros hasta los nanómetros de longitud de onda. Y los objetos, si estamos hablando de un árbol que tiene 2, 3, 5 metros, una casa que tiene 10 metros, bien, son muchísimos menores las longitudes de onda. En ese caso, vamos a considerar que hay línea de vista. Todo lo demás, lo que no está en la línea de vista, va a ser, o van a ser objetos o materiales que van a absorber la energía. ¿Sí? La van a absorber, la van a atenuar, la van a difractar, le van a generar una interferencia. Bien, entonces no me sirven. Y en base a esta teoría es que surge el teorema de Fresnel. Bien, ahí Fresnel lo dejó de lado a Jungen. Pero bueno, en base a esta teoría, a esta simplificación, y les repito, ¿por qué digo simplificación? Porque detrás hay muchísimas ecuaciones matemáticas, muchísimos teoremas, entonces donde esta es una simplificación para una persona que está arriba en la torre, mira y dice, veo el otro extremo, suficiente, este enlace va a funcionar. ¿Mm? Bueno, en base a esta teoría surge ¿qué pasó acá? Bueno, como dice acá, se los voy a repetir. ¿Vieron el grafiquito que está acá abajo? Dice, está la línea de vista y el reflejo en el suelo. Bien. La onda, es decir, las ondas de la antena emisora, ¿sí? La que están de donde está saliendo la potencia, llegan a la receptora por muchos caminos, múltiples caminos. Unos van a ser en línea recta o línea de vista, y los otros van a ser reflejos que pueden darse en el suelo o en distintos objetos. ¿Sí? Como ven en la imagen.
Estos objetos muchas veces pueden ser causas meteorológicas. Si cuando yo digo que hay un objeto, en realidad también puede ser una densa niebla. Una niebla muy densa, es agua pura, y eso produce de acuerdo a la frecuencia, va a ser un reflejo o una refracción. Si se absorbe, si una refracción y se absorbe, chau, se perdió la potencia. ¿Mm? Bueno, esto es más de lo mismo que les estaba diciendo. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si bien cuando nosotros decimos que la señal va a llegar de un extremo al otro extremo por múltiples caminos, en realidad, de cierta forma, es algo bueno. Porque si yo digo, y estoy obstruido, pero reboté contra una montaña y llegó, eso es bueno. Porque si bien estaba obstruido, pero tuve un rebote de la señal en una pared y llega hacia la otra antena. Es bueno en el aspecto de que pude sortear el obstáculo que yo tengo para mi radioenlace. Pero puede darse el caso de que como esa señal recorrió mayor distancia que la otra, lleguen desfasadas. Y al llegar desfasada, puede contrarrestarle la potencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la onda estacionaria? Que yo les mostraba un gráfico de que se sumaba una onda contra otra onda y se anulaban. Y a veces se sumaban y quedaban con mucha potencia, pero a veces se anulaban. Entonces, muchas veces que yo sume en el receptor una onda que llegó en frecuencia y una onda que llegó en la frecuencia contraria o desfasada 180 o 90 también, me va a restar. ¿Sí? Y si me llega en distintas fases, en ese mismo segundo, la información, el receptor no la va a interpretar, porque el receptor escucha señales por segundo, escucha bits por segundo o, ¿cómo que se dice? Baudios por segundo. Digamos, escucha una señal por unidad de tiempo. Bueno, si en ese tiempo la señal no llegó, porque llegó atrasada, va a llegar un segundo después, cuando llegue, ya no es útil y se va a convertir en una interferencia, en un ruido molesto. ¿Se entiende? Porque llegó tarde. Entonces, ¿qué forma se puede hacer? Reducir la velocidad. Entonces, en vez de transmitir un bit por segundo, voy a transmitir un bit cada 2 segundos. Y de esa forma, yo voy a recibir los bits que van por línea recta y los bits que van reflejados. Supongamos que el bit que va por línea recta tarda un segundo y los bits que van reflejados tardan 3 segundos en llegar. Yo tendría que esperar a que lleguen todos para que no haya ruido. Entonces, tengo que esperar 3 segundos para que llegue el bit. Entonces, mi transferencia va a ser de un bit cada 3 segundos. Entonces, estoy reduciendo por 3 la velocidad. Si el que va por línea recta es un bit por segundo. ¿Me entienden? Entonces, estas interferencias hacen que hayan o retransmisiones o esta misma interferencia hace que baje la velocidad o directamente estas atenuaciones hacen que se cancele y se anule la potencia transmitida. Entonces, no siempre es bueno. ¿Sí? Por más que yo logré ir de un extremo al otro y sortí un obstáculo que tiene en el medio, pero también me gané un enemigo que es la interferencia y la falta de potencia o atenuación. Fresnel, ¿sí? Determinó unos óvalos, ¿sí? Que son las llamadas zonas de Fresnel. ¿Sí? Son unas áreas elípticas en donde su radio, ¿sí? Que se ve acá, va a estar determinado, digamos, va a ser más o menos ovalado en base a la distancia entre los dos sitios y la frecuencia.
Es decir, que esos óvalos no van a ser siempre iguales. Por ejemplo, si yo voy a hacer una transmisión en una frecuencia a 5 kilómetros de distancia, va a ser, esos óvalos van a tener un radio y también van a tener eh, una longitud, ¿sí? Una distancia que está acá. Si va a ser de 50 kilómetros, va a cambiar la distancia. Entonces este óvalo también va a modificarse, por supuesto. ¿Por qué? Porque se estira. Tal vez el radio sea el mismo, pero el óvalo se modificó porque se estiró. Entonces ya cambió ese óvalo. Y cuando cambiamos la frecuencia de transmisión, por ejemplo, si estoy transmitiendo, esperen, si estoy transmitiendo en una señal de 1 GHz, tal vez tenga, como se muestra acá en el gráfico, ¿sí? Los óvalos de esta forma, cierta distancia, pero principalmente este radio. Y si quiero transmitir en 5 GHz, una frecuencia que vamos a utilizar mucho, ustedes van a utilizar mucho seguramente, este radio se va a achicar. Y a medida que subimos la frecuencia y mientras más alta sea la frecuencia, este radio cada vez va a ser más chico. De hecho, mientras más alta es la frecuencia, y estamos hablando de 20 GHz, 30 GHz, ya va a ser muy filosa. Ya va a ser una cosa, los valos ni se van a ver. ¿Y qué pasa? Al ser tan chiquitito, ¿sí? Ya prácticamente es lo mismo que una línea de vista, ¿sí? Ya no importan los óvalos, ¿sí? Ya es insignificante. Ahora, cuando hagamos la práctica con Radio Mobile se van a dar cuenta. ¿Bien? Pero recuerden siempre, principalmente son 3 zonas, ¿sí? Pueden ser múltiples, pero con 3 es suficiente para determinar un obstáculo. Y va a depender de la frecuencia, ¿sí? De la frecuencia va a depender el radio que va a tener desde la línea de vista hacia abajo. Y esto es entre paréntesis, y es una tontera lo que les voy a decir. Se mide hacia abajo, porque hacia abajo están los obstáculos. Hacia arriba no hay obstáculos. Salvo que esté transmitiendo por dentro de una cueva, ¿viste? No sé, es muy raro tener obstáculos por encima del radioenlace. ¿Podría darse el caso? Y sí, hay algunos casos puntuales. Pero generalmente los obstáculos están de la línea de vista hacia abajo. Perdón chicos si esto lo estoy repitiendo, lo habíamos visto en la clase pasada, pero me parecía importante repasarlo. Bueno, ¿qué es lo que dice Fresnel? Bueno, se los leo. Con la tecnología inalámbrica al aire libre, tales señales pueden causar múltiples vías de llegada. Eso es lo que yo le decía, múltiples trayectorias, lo que puede afectar negativamente a la recepción de la señal. La zona 1, que es la zona más cercana a la línea de vista que está acá, ¿sí? Es la que más afecta la intensidad de la señal. Porque acá es donde tengo la mayor porción de energía. La energía más fuerte, más potente, está dentro de esta primera zona. Entonces, si yo afecto esta zona, afecto mucho, impacta mucho. Entonces, lo que dice Fresnel, esta zona hay que mantenerla libre siempre. Es decir, este pinito que está acá, como se ve, tapa la zona 3, porque la tapa por completo, a la zona 2 que está acá, no sé si lo alcanzan a ver al pino, tapa la mitad de la zona 2, pero no está tapando en nada a la zona 1. Entonces este enlace va a funcionar. La zona 2 afecta menos que la zona 1 y la zona 3, así, si yo obstruyo la zona 3, no pasa nada, el enlace va a funcionar igual. Y si afecto la zona 9, olvídate, el enlace va a funcionar perfectamente. Lo importante es no afectar la
primer zona de Fresnel. ¿Sí? Así se llama. Es la primer zona de Fresnel. ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda? Quiero que me pregunten, por favor. No, profe. Bueno. Esto creo que ya lo habíamos hablado también, nada más que yo me adelanté un poco. Cuando hablamos de obstáculos, siempre pensamos de árboles, hablamos de edificios, casas, pero nunca hablamos de el más difícil de traspasar, que es la Tierra. Bien, ¿y por qué? Porque la curvatura de la Tierra es real, no como dicen los terraplanistas, que dicen que no existe. No, bueno, díganle que están equivocados de parte mía, y existe. Y si uno se para en dos puntos de la Tierra, va a llegar un momento, si una persona se empieza a alejar del otro, va a llegar un momento que lo va a perder de vista. ¿Por qué? Porque se fue y está por detrás de la curvatura de la Tierra, justamente. Como se muestra acá en el gráfico. Una persona que se para en la base de esta torre, no va a ver nunca a la persona que está en la base de esta torre. Porque está obstruido justamente por esta curvatura. Ahora, si yo me paro en la cima de la torre, sí voy a ver esto que está acá. Porque si bien la Tierra es curva, la superficie, el radioenlace no va a ser curvo. El radioenlace sí va en forma recta. ¿Mm? El radioenlace, descartando la teoría de la relatividad, esto de Einstein, que dice que se puede afectar ese campo electromagnético, pero es insignificante para lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Hagan de cuenta que no les acabo de decir nada porque se los voy a complicar. El radioenlace va a ir en forma recta. Punto. Bien. Aunque la Tierra sea redonda. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Hay que aumentar la altura de ambos extremos de un radioenlace hasta que se vean. Bien. Acá dice, bueno, curvando el haz electromagnético, como haciendo una refracción en la troposfera. Es muy difícil de hacer si uno lo quiere hacer. Entonces, bueno, siempre tengan en cuenta la Tierra como un obstáculo. Y eso los va a llevar, y si yo tengo en cuenta esto, y tengo en cuenta también que la zona de Fresnel, ustedes se van a dar cuenta que si ustedes hacen, supongamos que vamos a hacer una suposición también que no existe, es imposible. Y voy a ir a abrir una pizarra. Aguardando un segundo, vamos a dibujar una pizarra de Jamboard. Acá está. Compartir. ¿Están viendo la pizarra de Jamboard? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe, si le puedo hacer un poco de zoom. Ahí. Vamos a sacar el zoom de acá. Vamos a usar el zoom de acá. En realidad es lo mismo, porque el dibujito mío va a ser malo. Van a ver algo malo, nada más que Está bien, más no se va chiquito. a problema, profe. Bien. Vamos a dibujar un radioenlace. Esto vamos a decir que es una línea recta, aunque no parezca muy recta, entre dos antenas.
Hay línea recta acá. Entonces el enlace, yo diría, esto va a funcionar. Claro que va a funcionar perfectamente. Vamos a dibujar la primera zona de Fresnel. La segunda zona de Fresnel. Y la tercera zona de Fresnel. Esta es la línea que se ven los dos enlaces. Esta es la línea de vista. Acá hay una antena y acá está la otra antena. Y esto que está acá es el piso. ¿Este enlace funciona? ¿Funcionaría? A ver quién se anima a responderlo. Y creería que no, porque el sol está afectando la zona 1. Perfecto. Este enlace lo hicimos en 1 gigahertz. 1 gigahertz. Ahora vamos a hacer el mismo enlace en 5 gigahertz. Vamos a hacer la línea punteada. Miren lo que va a pasar. La distancia es la misma, ¿eh? Qué feo. En este caso, el enlace sí va a funcionar. Porque la primera zona de Fresnel y parte de la segunda zona de Fresnel no están obstruidas. Y lo único que hice fue pasarlo a 5 gigahercios. Bien. Y estoy parado. ¿Sí? Supongamos que acá tengo 1 metro de altura. Igual que acá. Tengo 1 metro de altura. Bien. Bueno, querías hacerle ese dibujito solamente. Ahora voy a dejar de compartir eso para empezar a compartir otra vez la presentación. Pongo. Bien, ahora vamos a hacer un repaso muy rápido, lo voy a pasar acá, ¿sí? Del presupuesto de potencia, se acuerdan que lo habíamos visto, que es la cantidad de decibeles que hay en todo el sistema de comunicaciones, ya sean que sumen o que resten. ¿Sí? Entonces dice, el presupuesto de potencia, no nos estamos refiriendo a un presupuesto económico, sino a un presupuesto de potencias. Es para estar seguros de que el margen del receptor, es decir, que la potencia que recibe el receptor es suficiente como para poder transmitir una información, ¿sí? Energía suficiente como para que pueda captarla el equipo receptor, ¿sí? La potencia que recibe el receptor, que se llama PIRE, que es potencia isotrópica radiada, potencia isotrópica radiada, ya les digo, porque no me la sé en inglés, pero no en... Es potencia isotrópica radiada equivalente. ¿Sí? La PIRE es la potencia que yo envío, ¿sí? Y el equivalente, que es lo que se recibe. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto?
que la potencia, una cosa es la potencia transmitida, ¿sí? Y otra cosa es yo puedo transmitir mucha potencia. Lo voy a decir de otra forma, perdón. Hago para atrás. Yo no puedo transmitir toda la potencia que yo quiero, pero, a ver, aguárdame un segundo. Sí, ahí te abro las galletas. Miren, chicos. Un mini yo. Eh. ¿Siguen ahí? Vamos, profe. Eh, ah, lo que le iba a decir. La potencia, voy a ir para atrás, siempre tiene un límite que no está dado justamente por la potencia de los equipos. Porque esta ecuación que yo les estoy mostrando, a donde dice sumamos toda la potencia de los transmisores, más sumamos la potencia que agregan las antenas, sumamos la potencia de los amplificadores, le restamos las pérdidas de los cables, pérdida por espacio libre, tiene que ser superior a la sensibilidad del receptor. El receptor tiene una sensibilidad mínima, bueno, tengo que ser superior a esa sensibilidad para que la escuche. Es lo mismo que la oreja. Bien. El otro podrá gritar todo lo que quiera, pero tiene que gritar lo suficiente como para que la sensibilidad de mi oreja lo escuche. Y si yo soy medio sordo, aquel va a tener que gritar más fuerte. Bien. No importa la distancia, yo estoy sordo. Así que mi sensibilidad es baja. Bueno, cualquiera diría, esto se resuelve metiéndole potencia y listo. Le meto capacitores, le meto y subo la potencia 1 watt, 2 watts, 10 watts, 100 watts, hasta que el enlace funcione. Bueno, hay regulaciones de cada país en donde determina que a cierta frecuencia la potencia máxima es tantos decibeles. Por ejemplo, en la frecuencia de 5 GHz, la potencia máxima que se puede transmitir es de, miren, no sé si me equivoco, creo que son 40 decibeles. Esos 40 decibeles, ¿cómo los puedo armar? Y pueden ser 10 decibeles de potencia del transmisor más 30 decibeles de potencia de la antena. La antena tiene 30 dBi, suponete, y el transmisor tiene 10 decibeles, tengo 40 decibeles. Listo, no puedo... Pero yo al equipo le puedo decir, le puedo mentir al equipo. A ver, yo quiero cumplir la ley que dice, señores, si usted quiere transmitir en 5 GHz, su tope es de 40 decibeles, porque más de 40 es nocivo para la salud. Y por otros, y porque también hay que cuidarnos el espectro, porque lo estamos compartiendo entre otras personas, entonces tampoco queremos que usted le meta ruido a otro. Bien, si usted puede hacer un enlace de 10 kilómetros, use potencia para 10 kilómetros y no le meta potencia para 200 kilómetros, porque al señor que está en la ciudad al lado le va a interferir y no era necesario. Entonces, el equipo del fabricante va a decidir, bueno, entonces, vivo en Argentina, le estoy poniendo una antena de 30 decibeles, entonces la potencia máxima es de 10 decibeles. Y no voy a superar los 40 decibeles. Bien, genial. Ahora, pero la gente de Brasil, por ejemplo, la ley de Brasil dice que el límite máximo es de 50 decibeles. Entonces, si yo al equipo le digo que estoy en Brasil, por ejemplo, el equipo me va a dejar subirle la potencia 20 decibeles, más los 30 de la antena son 50. Bueno, ¿qué es lo que hacen muchos tramposines acá en Argentina? Y que no saben de radio, porque justamente meten ruido. Dicen, si yo tengo un equipo, yo necesito hacer un enlace de alta potencia,
No, mi amor, vaya para allá. Esperen que mandaron un mensaje. Puede ser. Si tengo que hacer un radioenlace y el enlace no funciona, le voy a subir la potencia. Yo le puedo mentir al equipo diciéndole que tiene una antena chiquitita. Entonces el cálculo que va a hacer el equipo de radio va a ser erróneo. Si yo al equipo le digo que voy a poner una antena de 10 decibeles, entonces el equipo va a decir, puedo subir la potencia hasta 30 decibeles para llegar a los 40, que son los reglamentarios en la Argentina. El equipo va a subir la potencia a 30. Y yo en vez de poner una antena de 10, le pongo una antena de 30 decibeles. Estoy transmitiendo 60 decibeles. Y sí, voy a tener muchísima más potencia. Pero eso es ilegal. ¿Se entiende? Cuando hagamos los cálculos de potencia, ¿sí? Que es, se suma todo lo que está en verde, se resta todo lo que está en rojo, la sensibilidad se resta también, y lo que me dé, ¿sí? La diferencia de todo esto va a ser lo que se llama el margen, que el margen es mi ancho de banda útil, que son los decibeles útiles para poder hacer la transmisión. Eso es sin hacer trampa. Bien. Tener un buen presupuesto del radioenlace es un requerimiento básico para el correcto funcionamiento del mismo. Si yo necesito transmitir 5 megabits por segundo, un enlace de 5 megabits por segundo, no es necesario armar un radioenlace de 20 megabits por segundo. Armemos un radioenlace de 5 megabits por segundo. Entonces vamos a bajar la potencia, vamos a bajar el tamaño de las antenas, ¿sí? O puedo poner la misma antena si quiero, pero le bajo la potencia al transmisor para que a mí me dé el margen necesario para transmitir a 5 megabits por segundo. Y voy a ganar, tener el espacio radioeléctrico más limpio, más sano de ruido, ¿sí? Y el enlace va a funcionar. Y cuarto, y muy importante, me voy a llevar bien con mis vecinos. Con mis vecinos que son con los otros competidores que tengo o las otras, los otros usuarios del espacio radioeléctrico, ¿sí? Los otros proveedores de Internet. Ahora imagínense lo siguiente, y esto yo lo he visto no mucho, muchísimo, en los proveedores de Internet inalámbricos. Venden un servicio de Internet de 2 megabits, 5 megabits y 10 megabits por segundo. Así son los planes que tienen comerciales. ¿Sí? Venden un enlace de 10 megabits por segundo. Pero el ancho de banda que les da la modulación, digamos, este cálculo de potencias, entre antenas y potencia, y ruido y modulación, les da que es de 50 megabits por segundo el enlace. ¿Para qué? ¿Para qué 50 megabits por segundo si voy a vender un servicio que máximo es de 10 megabits por segundo? Y no, porque tiene menor delay. Y no, porque pierde menos paquetes. Y no, porque... Bueno, entonces el problema es otro. Pero lo que están haciendo es ensuciando el espacio radioeléctrico. Por eso que el margen, dentro de ese margen, hay algunos de los que están ahí atrás, yo estoy seguro que hay algunos que trabajan en un ISP, un proveedor de Internet, y van a decir, y sí, profesor, pero los radioenlaces a veces se modifican, a veces tengo una interferencia y se me baja de noche, se me sube. Entonces, bueno, tengo variaciones y yo no le puedo bajar la calidad a mis clientes. Bueno, esas variaciones que se producen por clima, así por temperatura, por, ¿cómo se llama? Por humedad, por características del suelo, como puede ser un desierto, que lo habíamos hablado,
se llaman desvanecimientos o fading. ¿Sí? El fading es el efecto de tener que me produce una pérdida de potencia y que es temporal. El fading es una pérdida de potencia que es temporal. Significa que yo tengo un desvanecimiento porque pasó, por ejemplo, una nube. Pasó una nube, baja altura, una neblina que tiene agua, y sí, eso me produce un desvanecimiento, fading de la señal, pero es temporal. O por ejemplo, cuando yo les hablaba y les comentaba que existe el fading del desierto, porque por el cambio de temperatura del suelo y de la humedad del ambiente del día y la noche. Entonces también es temporal. Durante la noche tengo menos fading que de día. Dentro del cálculo, ese fading es una pérdida de potencia, aunque sea temporal, también hay que sumarla al presupuesto de potencia. Y si ustedes quieren dejarse un margen en el bolsillo por si el día de mañana, en vez de vender enlaces de 10 megabits por segundo, quiero vender enlaces de 12 megabits por segundo, y bueno, le dejo un margen también un poquitito más grande. Pero siempre hay que ser consciente de que los radioenlaces se calculan para lo que fueron diseñados. Y listo. Luego se ampliará. Pues siempre hay que hacerlo justo y necesario. ¿Entendieron lo que es el desvanecimiento o fading? Es un término que lo van a escuchar mucho. Es una atenuación, ¿sí? Que van a tener, atenuación, perdón. Es una absorción, ¿sí? Que van a tener, que va a ser temporal. ¿Sí? Un desvanecimiento temporal, que se va a dar por algún efecto. Generalmente son meteorológicos. ¿Alguna duda, chicos? No sé si no entienden nada. No, No, está, se entiende, se entiende, sí. Buenísimo. Estamos lejos de los micrófonos. Ah, bien. Bueno, hasta acá deberíamos haber llegado y ya acá deberíamos empezar a hacer prácticas, ¿sí? Con radio mobile. Pero bueno, vamos a seguir un poco más. A ver, acá. Y vamos a empezar a ver lo que son los repetidores. Cosas que lo vamos a utilizar para la práctica. Los repetidores se lo voy a leer. Son estaciones fijas que transmiten señales que son recibidas. Es decir, transmiten y retransmiten, vamos a decir. Poseen características técnicas particulares y están ubicadas en lugares geográficos estratégicos que permiten cubrir determinadas áreas del sistema de comunicaciones. ¿Qué es una repetidora, básicamente? Una torre de celular. Una torre de celular. ¿Qué pasa? Movistar, Claro, Personal, no pudo instalar una sola antena y cubrir la... ¿Qué? Sí, sin la luz. ¿Qué es lo que hacen las repetidoras? Agarran una señal y la empiezan a retransmitir, ¿sí? O la regeneran en cada repetidora. ¿Qué significa, por ejemplo? Movistar dice, sería facilísimo tener un lugar donde transmiten la señal y que eso tenga cobertura para todo el país. Sería genial. Tengo un solo lugar crítico. Pero claro, la frecuencia no me alcanza para cubrir toda la Argentina. Sí, pues yo tengo que tener frecuencias altas, entonces tienen poco alcance. Tampoco puedo transmitir con muchísima potencia porque viene
el ente regulador y me dice que tengo que bajar la potencia, por lo que les comenté recién del PIRE. Entonces, tienen que empezar a poner repetidoras más cercanas. Entonces, en vez de tener un solo punto de transmisión, de ese punto se comunican con otro punto y ese retransmite. Y ese se conecta con otro y ese retransmite. Entonces empiezan a armar múltiples repetidoras. Son sitios que tienen buena energía, que tienen buena conexión y regeneran la señal. Lo mismo lo hacen los proveedores de Internet, que venden en forma inalámbrica. ¿Podrían tener una sola repetidora? Sí. Pero bueno, van a tener poquita zona de cobertura, chiquitita. Entonces empiezan a poner una torre por un lado, una torre por otro lado, una torre en Luján, una en Maipú, una en Chacras de Coria, una en Las Heras, Corralitos. Yo vivo cerca de Corralitos, por eso digo Corralitos. Y ponen radioenlaces o cualquier otro medio de comunicación, fibra óptica, puede ser también, que interconecte esas repetidoras. Entonces, esas repetidoras van a retransmitir todas las señales. ¿Sí? Las van a retransmitir y en vez de tener una sola antena con mucha potencia para cubrir mucha superficie, voy a tener muchas antenas con poquita potencia y la superficie va a ser hasta mucho más óptima. ¿Cuál es la desventaja? Que tengo que mantener muchas repetidoras. Tengo que mantener muchos sistemas de energía, tengo que mantener muchas torres, tengo que pagar muchos alquileres, tengo que pagar técnicos que vayan de una repetidora a otra repetidora. Tengo que pagar múltiples impuestos municipales, cada torre paga impuesto municipal. Digamos, tengo que pagar espacio aéreo a la nación. Bueno, tiene una serie de complicaciones, pero aún así es mucho mejor tener repetidoras y que transmitir a largo alcance. Y aparte llego con mejor nivel de señal a los clientes. ¿Sí? Que este cliente puede ser un cliente de telefonía celular, como les estoy diciendo. Miren, les hago un poquito de historia. Las primeras redes de telefonía móvil en la Argentina trabajaban en 800 MHz. ¿Sí? Las redes, la primera generación, eran analógicos. Trabajaban en 800 MHz. Ni siquiera 1 GHz. Es una frecuencia muy baja. Podían transmitir potencias más altas. Entonces, las repetidoras estaban digamos, las torres que ponía en ese momento la empresa de telefonía, que eran CTI, Unifón y Movicom, así se llamaban en ese momento, ponían cada 10 kilómetros de distancia una antena, una torre. Y la otra torre 10 kilómetros más allá y 10 kilómetros más allá. Y así armaban una malla, pero estaban muy dispersas las torres. Luego vino el 2G. Ya utilizaba 800 y 900 MHz, un poquito más alto, y también 1800 y 1900 MHz. Epa, le subieron 1000 megas, 1 GHz. Entonces, al subir la potencia, perdón, la frecuencia, ¿y por qué digo las de 800 y 900, 1800 y 1900? Porque las antenas de 800 y 900 tenían que dejarlas. No podían decir, reemplazo una red por otra. No, no, tienen que coexistir las dos. Porque hay gente que todavía tiene aparatos viejos. Bien, entonces dijeron, listo, subimos la potencia, perdón, subimos la frecuencia, pero si modifiqué la frecuencia, me cambia mi zona de Fresnel, me cambia la potencia máxima que puedo transmitir, mi PIRE, ya me cambió todo. Y aparte, a mayor frecuencia, logro menores distancias. ¿Se acuerdan? Y lo habíamos visto, que a
mayor frecuencia, la atenuación se produce, la atenuación es a lo largo de la distancia de la onda. Entonces, hago menores distancias. ¿Qué tuvieron que hacer las empresas de telefonía celular? Poner más antenas, más repetidoras. Y agregaron un poquito más densas las repetidoras. Y cuando pasaron al 2G o 2,5G, agregaron más antenas. Luego vino el 3G. Por suerte para los proveedores, el 3G utilizó también las mismas frecuencias. La frecuencia de 1,9 MHz. Luego vino el 4G. El 4G en la Argentina usa la banda de 1700 y 2100 MHz. Es decir, 2,1 GB. Otra vez el mismo problema que tuvimos hace unos años atrás. Aumentó la frecuencia, entonces también tengo que bajar la potencia. Entonces, si bajo la potencia, aumenta la frecuencia, tengo menos cobertura que antes. Era un poquitito menos, porque pasamos de 1900 a 2100. Entonces, ¿qué dijeron las empresas de celulares? No voy a poner más repetidoras para ganar 200 metros de cobertura, porque me sale muy caro la repetidora. Así pensaban en Argentina. Entonces, muchas veces cuando uno tiene problema de cobertura, que tiene bajita señal en el teléfono, está en 4G, lo pone en 3G en el teléfono y el nivel de señal le sube. No sé si se han dado cuenta. Si no lo han hecho, háganlo. Cuando tienen problemas de señal en 4G, lo ponen en 3G y les sube el nivel de señal. Internet les va a andar más lento, pero las llamadas se van a escuchar mejor. No importa. Una consulta. Sí. ¿Por qué esa brecha tan grande entre los 800 y 900 a los 1800, 1900? Porque en realidad fue una estupidez de la CNC. Voy a decir la verdad. En ese momento no se llamaba ENACOM. Es la CNC, que era la Comisión Nacional de Comunicaciones. Bueno, me duro decir que fue una estupidez, no fue una estupidez. Yo hubiese hecho algo distinto en realidad. Lo que pasó es que los fabricantes de tecnología, nosotros Argentina no es fabricante de tecnología móvil. Los fabricantes son o los países eslavos. Sí, Ericsson se fabrica en Suecia, Nokia se fabrica en Noruega, no, en Finlandia creo. Finlandia. Los noruegos también tienen empresas, los chinos tienen varias. Una de esas es Huawei, por ejemplo. Estados Unidos tiene otras, ¿sí? AT&T. Se me fue. Bueno, en Argentina no tenemos ningún fabricante de equipos. Entonces nosotros nos teníamos que amoldar a lo que los fabricantes nos ofrecían. Entonces los fabricantes dicen, miren, señores, estamos fabricando equipos de radio en esta tecnología nueva que se llama 2G, wow, UMTS, que 2G y 2,5G, se le decía 2G y 2,5G, que se puede transmitir en 700, en 800, en 900, en 1100, 1200, nos ofrecían una gama. Y la CNC tiene que decir, bueno, vamos a, en todo el país, la nueva tecnología de telefonía celular va a ser en tal frecuencia y va a ser única esa banda 800 y 900 en todo el país. Bien, va a ser única en todo el país. No puedo decir, en Córdoba vamos a usar 800 y 900, en Mendoza vamos a usar 1100 y 1200, en Santa Cruz vamos a usar otra. No, no, es la misma para todo el país. Entonces, dijeron, lo ideal era utilizar una frecuencia baja. Total, lo único que yo quería era poder transmitir un poquito de datos, ¿sí? Pero era suficiente. Y poniendo una frecuencia baja, parecida a los 800 y 900, voy a transmitir utilizando las mismas torres de comunicación que ya tengo existentes. Porque somos un país con baja inversión. La empresa de telecomunicaciones no quería hacer una inversión
en una red nueva. Tal vez si hubiésemos estado en un país del primer mundo, dicen, tiren todas esas torres a la basura y pongamos torre nueva, más cerquita, nueva tecnología. Pero bueno, acá no podíamos. Entonces, lo podríamos haber reutilizado. El tema que las frecuencias que nosotros deberíamos haber utilizado, la CNC en ese momento se las había asignado a otras empresas para otros usos. Y se las dio en forma perpetua. En esa época era así. Supongamos, vino un señor y dijo, yo quiero ponerme una empresa de telefonía satelital, ¿sí? Y quiero usar la banda de 1100 MHz. 1100. 1,1 GHz. Entonces, el señor iba a la ENACOM y decía, miren, yo quiero vender telefonía satelital, perdón, satelital, y voy a usar la banda de 1,1 GHz. Hago el trámite, chu. En esa época se coimeaban a uno o dos funcionarios. Era la época del menemismo. Era muy corrupto la CNC. Muy corrupta era la CNC en esa época. Y a ese señor le asignaban la frecuencia de 1,1 GHz en forma perpetua. ¿Sí? Después vino otro señor y dijo, yo me voy a poner una empresa de taxis y quiero usar UHF para poder transmitir para todos mis taxis, así que vengo a pedir la frecuencia. ¿Cuál? Y yo quiero la de 980 MHz. Bueno, listo, señor, mire, para su taxi acá tiene 980 MHz, la puedo usar en Mendoza. Bueno, perpetua. Entonces cuando vino la tecnología 2G, 2,5G, dijeron, bueno, lo vamos a usar en la banda de 1,1 GHz. Ay, no, está usada por el señor que vende telefonía satelital. Uy, qué cagada. Bueno, digámosle que nos la devuelva. No, el señor nos pide 12.000 millones de dólares porque dice que era perpetua. Así que nos las devuelve si le damos esa plata. Ah, no, díganle que no. Che, bueno, la banda de 950 MHz, se la dimos al señor que tiene los radiotaxis. Uy, qué cagada. Y no se podían usar las frecuencias. Entonces terminaron usando las frecuencias que podían usar y que el fabricante fabricaba equipos. Entonces el problema no fue un problema técnico, fue que las frecuencias que mejor se adaptaban a la telefonía celular en ese momento ya estaban utilizadas para otros servicios. De hecho, era tan mala la ley que la gente podía sacar licencias de uso de una frecuencia aunque no las utilizara. Y hasta el día de hoy es así, ¿eh? Eso ya lo modificaron, pero el que ya estaba con la ley vieja ya lo tiene para siempre. Yo podría haber ido y decir, señores, quiero la frecuencia de 1 giga, de 2 gigas, de 3 gigas, de 4 gigas para mis taxis. Sí, abrí la ladera, cerrarla bien después. Otro portazo. La gente podía ir y decir, me voy a poner una empresa de radiotaxis en Mendoza, quiero la banda de 950. Me voy a poner una empresa de radiotaxis en San Juan, quiero la banda de 720. Me voy a poner... Y la CNC me daba todas esas frecuencias de uso perpetuo y yo no tenía ni un solo taxi, no tenía ni un auto. Y tal vez jamás puse una antena, jamás enchufé un equipo de radio, pero el certificado lo tenía. Entonces habían empresas, que ni siquiera eran piratas, que se dedicaban a solicitar licencias de uso del espectro. Y habían empresas que tenían bandas, la banda entera de 1 GHz, la banda entera de los 2 GHz, de 3 GHz, para ciertas ciudades. Y el día que alguien quería usarla, el señor levantaba la mano y decían, epa, que esa frecuencia es mía. Yo no la estoy usando, así que si la quieren, páguenme, yo con 15 millones de dólares se las doy, no tengo problema. Y pasaba. Y le pasó a DirecTV Net cuando empezó a vender internet acá en Mendoza. No podía usar la banda de 3.5 GHz.
porque estaba utilizada. Entonces tuvo que comprar a la empresa que tenía la banda de 3.5 GHz, un señor que vendía internet acá en Mendoza, pero que jamás vendió, que se llamaba Alfatel. Jamás vendió internet en la banda de 3.5 GHz en Mendoza, pero tenía la frecuencia. Entonces DirecTV dijo, señores, yo quiero usar la banda de 3.5. Ah, la tiene el señor Alfatel. Ah, señor Alfatel, le compro la licencia. No, no la puedo vender. Bueno, le compro la empresa. Ah, bueno, eso sí. Y le compró la empresa, entonces siguió con la licencia. Cosas que pasaban en este país. Luego vino la banda de 3G. Entonces la banda de 3G utilizó la misma frecuencia. Con la 4G, como le dije recién, ya iba a 2 GHz, a 2,1 GHz. Entonces hay que poner mucho más antenas. Los operadores dijeron, no, señores, habrán lugares en donde no van a tener 4G, lo siento por ustedes. En ciertos lugares van a tener 3G, van a navegar más despacito. Pero bueno, no tenemos plata para hacer esa inversión. Listo, no hay problema. El tema es que ahora vino la banda de la 5G. Bueno, la 5G pasó lo mismo. Y dijeron, vamos a utilizar esta frecuencia y tenemos la posibilidad de hacerla en 1.7 GHz. Sí. Toma. Chanchito, vaya, cierre la puerta, no vuelva. Van a usar la banda de 1,5, 1,7, la banda de 2,3, 2,3, la banda de 2,9 y 3,3. Tenemos todas esas frecuencias por utilizar. ¿Cuál quiere usar? Ah, y esta está ocupada por un señor que la tiene de forma perpetua y no la está usando. Este también, este también, este también, este también. Bueno, el tema es que en la Argentina se va a usar la banda de 3,3 a 3,5 GHz. Ya lo definió. Ya no se llama más CNC, ahora se llama ENACOM. La CNC se cerró, ahora se llama Ente Nacional de Comunicaciones, que es la ENACOM. Definió que en la banda de 3 GHz, entre 3,3 y 3,5, 3,6, se va a utilizar el 5G. Todos los que estén en esa frecuencia se tienen que salir. Entre esos está Alfatel, que es el que vende internet acá en DirecTV, Mendoza. Va a decir, señores, yo tengo la banda de 3 GHz, señores NACOM, y la estoy utilizando, así que si ustedes quieren que yo me salga, páguenme 200.000 trillones de dólares. Y el Estado va a tener que pagárselos. Aunque suene una locura. Y todo esto en realidad es porque, bueno, son los avances de la tecnología. La tecnología está hecha por humanos, ¿sí? Y nos damos cuenta tarde a veces de las cosas. Y uno ya montó una infraestructura y uno no sabía, pero bueno. Nunca nos dimos cuenta en realidad que la telefonía móvil en un momento dejó de ser un teléfono móvil y seguíamos trabajando como si fuese un teléfono. Y eso ya fue desde el 2,5G. Ya era más un dispositivo móvil que un teléfono móvil. Hoy en día, por ejemplo, no sé si ustedes saben cuánto consume una comunicación de voz. Una comunicación de voz, sí, en un sistema digital. No sé si están viendo G711 o si están viendo codificación con Sandes. Pero un canal de voz digital consume 64 kbps, 64 kilobits por segundo.
como máximo, lo podemos hacer andar con 32 y se va a escuchar perfecto. Pongamos 64 kbps. Entonces, para el principio de la telefonía móvil, los operadores, los fabricantes de tecnología, decían, el teléfono tiene que tener una comunicación de 64 kbps para que funcione la voz. Y después dijeron, pero quiero mandar un SMS. ¿Y cuánto consume el SMS? 2 kilobits por segundo. Entonces necesitamos que el enlace tenga 66 kilobits por segundo. Bueno. Después vino el GPRS, que fue como un avance más. Y dijeron, queremos que esto transmita también datos, ¿sí? Para que tengan internet en el teléfono. Bueno, ¿y cuánto? Y bueno, vamos a adaptar el canal que tiene la comunicación, ese canal, para que vaya la voz cuando la gente habla y que pueda mandar un mensaje de texto. Y le vamos a adaptar también el canal para que puedan mandar un poquito de internet. Y después vino el UMTS, que ya fue el 3G o el 2,5 de 3G, y donde la gente quería más ancho banda, porque la gente ya usaba más internet que lo que hablaba por teléfono. Entonces ya con el 3G dijeron, bueno, vamos a adaptar el canal y vamos a meterle más modulación y más tecnología para poder mandar internet a 2 megabits por segundo. Y adaptaron el canal de voz para poder mandar la voz, el SMS, el GPRS e internet. Andaba buenísimo, 2 megabits por segundo. Luego vino el 3,5G, la generación anterior al 4G. Y le cambiaron la velocidad de los procesadores. Es decir, pues los procesadores más potentes, y lograron poner más ancho banda y mejores teléfonos. Y ya en vez de mandar a 4 megabits por segundo, adaptamos el canal de voz para poder mandar el voz, más el SMS, más el GPRS, más 6 megabits de internet. ¡Wow! Buenísimo. Hasta que alguien se dio cuenta y dijo, señores, estamos adaptando el canal telefónico para llevar datos. El canal telefónico que se diseñó hace 20 años atrás. Entonces, hagamos una cosa, barajemos de vuelta y que no sea un canal de teléfono, que sea un canal de datos y que si quieren puedan llevar teléfono. Entonces ahí se armó una comisión internacional que se unieron todos los proveedores del mundo, todos los fabricantes, que es la 3GPP, creo que se llama. A ver, denme un segundo y ya se los comento. Es la 3GPP. Eso es 3GPP. Tomen nota. La 3GPP se junta en ese momento y dice, señores, seguimos haciendo un esfuerzo brutal por mejorar la tecnología, adaptando un canal telefónico para poder transmitir datos y que eventualmente transmite una señal de teléfono de 64K. Entonces dijeron, y ahí aparece el 4G, en donde dijeron, bueno, esto es una transmisión de datos, en realidad. El que quiera transmitir voz, porque quiere llamar por teléfono, bueno, después vemos cómo lo resolvemos. Y de repente pasaron de transmitir a duras penas 6 megabits por segundo a transmitir a 100 megabits por segundo. Y fue solamente un cambio de paradigma. Pero bueno, hubo que darse cuenta de lo que veníamos haciendo. ¿Están ahí todavía? Sí, profe, acá Sí, estamos. profe, sí, sí. Bien. Me pongo charlatán a veces, ¿vieron? Que me habían preguntado por las bandas. Sí, sí, igual está bueno saber toda esa transición desde el 2G hasta el 5G. Porque Claro, entonces, siempre y hay con el transiciones 4G, intermedias. claro, con el 4G fue un cambio rotundo, porque el 4G, por ejemplo, no está diseñado para llevar voz. El 4G no lleva voz. Ustedes, no sé si ya se los había comentado, pongan el teléfono en 4G y llámense con otro teléfono. Van a ver que cuando la llamada entra,
el teléfono se pasa a 3G. Al que no lo haya hecho, haga la prueba. Es verdad eso. Me pasa. ¿Cómo? No, digo que es verdad eso porque me ha pasado. Entonces, muchas veces uno está usando el teléfono para algo, usando internet, lo llaman por teléfono y se le corta internet. O se le pone sumamente lento. ¿Por qué? Porque la llamada entró y dijo, ah, no, yo estaba en 4G. Tengo que hablar por teléfono, me paso a 3G. Ping, me paso a 3G, se cortó internet. O anda lentísimo. ¿Y por Y qué bueno, no se digitaliza el canal de voz? se digitaliza y te da la configuración, te da dos posibilidades el teléfono. Utilizar esto que se corta, el 4G, o hacer lo que se llama VoIP o voz sobre LTE. En los teléfonos se llama VoLTE, que LTE es la tecnología sobre la que se creó 4G. Y la tecnología de radio, ¿sí? Es LTE, que significa Long Term Evolution. ¿Sí? Búsquenlo, ¿sí? O evolución a largo plazo. Sí, que en realidad lo que es 4G acá para el tema del teléfono es solo por lo que le hice, es solo un recurso publicitario, porque es eso en realidad, el LTE. Es eso. Entonces, justamente lo que hace LTE, transmite a alta velocidad. Técnicamente transmite creo que hasta 110 megabits por segundo. Anda muy bien. No tiene canal de voz. Pero se crea un canal de telefonía IP. Convierten el canal de voz a un canal de telefonía IP y se lleva sobre un pequeño canal de datos. ¿Se acuerdan cuando veíamos canales? Y que veíamos que dentro de un ancho de banda hay múltiples canales. Cuando yo les comentaba, por ejemplo, que el espectro radioeléctrico de la radio FM tiene múltiples canales, uno para cada emisora, o por ejemplo por un medio guiado, como el cable de supercanal, tiene múltiples canales, uno para cada emisora de televisión, o cuando hablamos de que, por ejemplo, el ADSL, que era el servicio de Internet por el cable telefónico, tenía un canal para el canal de voz de la línea de teléfono, uno para la subida de Internet y otro para la bajada. Bueno, el LTE aguardó un pedacito de canal chiquitito, muy chiquito, que es exclusivamente para poder mandar una comunicación de voz y SMS. Pero muy chiquitito, ¿eh? Y lo descarta ahí, lo tiene ahí muy chiquito. Es. El tema es que es tan chiquito que muchas veces uno cuando quiere utilizar, en muchos de los teléfonos de ustedes, van a ver la configuración que se llama VoLTE o voz sobre LTE, voice over LTE también, utilizan ese pequeño canal. Generalmente se escucha bien, a veces se escucha bien, a veces se escucha mal. No está muy bien configurado en la Argentina. Pero bueno, está esa posibilidad. Y el 5G ya va a utilizar lo mismo, va a utilizar un canal para la voz. ¿Sí? Pero ya se decidió totalmente, ya se pateó el tablero del 4G directamente. Y la comisión que se junta a hablar es la misma que se juntó con el 4G. Se llamaba 3GPP cuando se diseñó el 4G. Bueno, esa misma comisión es la que se reunió ahora y diseñó el 5G. Y se están todos poniendo de acuerdo. Bien. Todavía no estamos poniendo de acuerdo, pero ya está más o menos definido el estándar. Bueno, chicos, vamos a seguir un poquito más con esto, con el tema de los repetidores. Pero bueno, el tema de los repetidores venía a que la telefonía móvil o los proveedores de Internet inalámbrico es el principal ejemplo que yo tengo para mostrarles de lo que es una repetidora. ¿Sí? Esas múltiples antenas que tienen los proveedores de Internet o proveedores de telefonía móvil son repetidoras. Muchas veces estas repetidoras tienen que conectarse entre sí a través de un radioenlace.
bien, para poder transmitirse los datos de una antena a la otra y poder retransmitirlos. Pero muchas veces no hay línea de vista entre estos dos puntos. Supongamos, Movistar quiere vender telefonía móvil en Mendoza, en la ciudad de Mendoza y también en Potrerillos. Pero no puede poner una repetidora de Mendoza a Potrerillos porque tiene una montaña en el medio. No puede poner un enlace. Tiene Cacheuta en el medio. No puede. Entonces, no tiene línea de vista entre esos dos puntos. Y lo que se hace en este caso es poner un repetidor en el medio del camino, o en el medio de la ruta, o en el medio de un cerro, para que haga una retransmisión de la señal. Es un tipo de repetidor que se utiliza como transporte para llegar de un sitio a otro sitio que está obstruido. Se llega a través de un tercer sitio, por ejemplo, en la punta de un cerro, en la punta de una curva de una montaña, bueno, y de esa, la curva damos una ruta. Y de esa forma se puede llegar de un extremo al otro cuando está obstruido. Estos repetidores pueden ser de tres tipos: activos, pasivos o portátiles. Los más comunes son los activos. Bien, ahora vamos a ver uno por uno. El repetidor activo, ¿sí? Este tipo de repetidores son los más comunes, están constituidos por un espacio para albergar equipos de radio y energía. Adentro de donde está la repetidora, ustedes van a ver que siempre donde hay una repetidora de telefonía móvil, van a ver que al lado hay como una casuchita, una caseta también le dicen, o shelter, o un rack outdoor, un rack donde van equipos que está preparado para la intemperie. Bueno, allá adentro se colocan los switches, todos los equipos de telefonía, routers, todos los equipos necesarios para que funcione la repetidora, y también equipos de energía. Un inversor o rectificador, una UPS, un banco de baterías, con 2, 3 baterías, paneles solares, un tablero eléctrico, un grupo electrógeno, digamos, todo lo que sea necesario para que esa repetidora funcione. Pero es activa. Cuando decimos que es activa, significa que utiliza energía para que funcione. Bien, entonces, como muestra acá el gráfico, yo tengo entre dos puntos que hacer un enlace, pero este enlace está cortado por una montaña. Entonces no va a pasar. Pongo una nueva repetidora, ¿sí?, que tiene una parábola que se conecta con esta antena. Esto va hasta un equipo de radio y esto es un radioenlace. Y este radioenlace se conecta con un cablecito contra otro radioenlace que va hasta acá. Entonces la señal hace de acá hasta acá, pasando por un radioenlace acá en el medio, por un equipo acá en el medio. Como acá hay dos equipos, un receptor y un transmisor, ¿sí?, con las dos parabolitas, y llega hasta el camino 2. ¿Sí? ¿Se ve? Muchas veces es necesario hacer esto por dos razones. Una, porque tengo un obstáculo en el medio, lo cual es un problema que tengo que resolver. O la segunda, porque la distancia es muy grande. Supongamos que a mí la ENACOM me dijo: señores, utilicen la banda de 17 GHz y no pueden excederse de los 30 dBi. Y yo digo, no puedo excederme de los tantos gigahertz, no puedo poner antenas más grandes de 30 dBi y solamente puedo hacer 44 kilómetros según mis cálculos. Y los dos sitios que tengo que conectar están a 60 kilómetros. Uy, me quedé corto. Bueno, entonces en el medio de esos 60 kilómetros voy a poner una repetidora y cubro la distancia que no me hubiese alcanzado. ¿Bien? ¿Cómo? De la misma forma que esto, en vez de pasar un obstáculo como una montaña o un edificio, bueno, pongo una repetidora en otro lugar donde estos enlaces se puedan hacer.
O si por alguna razón no me daba la longitud del radioenlace, porque se me atenuaba tanto que no me servía. Entonces tengo que tener una repetidora en el medio para regenerar esa señal y pasa. Se llama activo porque tiene que tener una alimentación eléctrica, ya sea solar, eólica o un grupo electrógeno, o tal vez tengo un poste de energía de EDEMSA al lado y contrato de EDEMSA, no importa. Obviamente que si estoy en la punta de un cerro, no va a ser EDEMSA, va a ser un panel solar o eólico, o bueno, lo que consiga, ¿no? Y si no consigo nada porque nieva y se me tapan de nieve los paneles solares, o no tengo viento, ¿qué puede pasar? Y bueno, tendré que poner un grupo electrógeno y tendré que ir una vez por semana a echarle nafta o gasoil. Bien. Luego está el concepto de los repetidores portátiles. Este concepto se utiliza en algunos casos particulares, ¿sí? Y son equipos que se llevan en forma temporal. Y son equipos que no tienen tanta infraestructura. Sí, es por ejemplo cuando yo quiero dar cobertura en una zona que es temporal, por ejemplo, para la minería, en una mina, ¿sí? O en un pozo petrolero. Si yo sé que vamos a hacer un pozo petrolero y donde mientras se hace el pozo, que es un trabajo de 6 a 8 meses, van a haber 250 personas trabajando. Una vez que el pozo ya está funcionando, no queda nadie. Nadie. Va una persona por semana a ver que esté todo bien. Hace falta que Movistar ponga una repetidora ahí para que dentro de 6 meses no haya nadie. Entonces se ponen repetidores portátiles. ¿Qué tienen? Tienen una infraestructura mucho más chiquita. No tienen una UPS que va a durar 3 días, mucho menos va a tener un grupo electrógeno, no va a tener un panel solar gigante. Bueno, va a tener, va a ser mucho más escueta, va a tener una autonomía de batería de 12 horas, va a ser de baja potencia, bueno, va a tener, principalmente va a ser temporal, ¿sí? Va a ser temporal. Bien, les cuento, yo el año pasado, por ejemplo, dentro de IPF, no sé si les había comentado, yo estoy dentro de un proyecto, yo sí estoy a cargo de un proyecto que monto repetidoras para que se puedan interconectar pozos. Eso creo que yo se los había comentado. Repetidoras en la banda de 3.5 GHz. El año pasado teníamos que terminar de instalar repetidoras, eran 6 repetidoras en Chubut, que el fabricante de las torres se demoró. Se demoró por problemas sindicales, por problemas de clima, no podía contratar gente, bueno, tenía un montón de problemas, se atrasó. Pero yo necesitaba tener esa cobertura. Armamos 6 repetidoras portátiles. ¿Por qué? Porque yo la mitad de los materiales ya los tenías comprados. El rack Audor ya estaba comprado. Había comprado las baterías, había comprado las antenas, había comprado los routers, los switches, había comprado todo. Me faltaban las torres y las UPS, que no las pude comprar nunca. Y bueno, cambiamos las torres por unos caños, unos pedazos de tubing, son unos caños que se utilizan para la perforación, muy bien arriostrados, ¿viste? Bien puestos con unas riendas muy firmes, quedaron con bases de cemento, bien puestos. Y armamos unas repetidoras portátiles a lo simple efecto de dar cobertura en esa zona para poder telemetrizar pozos y baterías y plantas de petróleo, hasta que el proveedor pueda resolver todos sus problemas logísticos y termine de montar las torres. Entonces, bueno, hicimos eso. Funcionó también la repetidora portátil
y al proveedor todavía le debíamos como $600.000. Que dijeron, che, dale de baja al proveedor y sigamos con esto portátil. Sí, está re bien. Entonces ahí un gerente de tecnología dijo, no, esperen, tiene baja autonomía, no tiene un radioenlace de alta potencia, no tiene un montón de falencias y de falta de disponibilidad ese repetidor portátil. A ver, es más barato justamente porque le faltan cosas. No es lo mismo tener un tubing de 6 metros de altura que poner una repetidora con una torre gigante de 24 metros. Entonces, bueno, esto fue en el 2019, 2020. 2020 vino la pandemia, no se pudo hacer, 2021 tampoco. Hace 3 meses más o menos empezamos a montar las torres nuevas. Pero mientras tanto eran repetidoras portátiles. Y por último, están los repetidores pasivos. ¿Sí? A ver, una cosita. 10 minutos queda. Los repetidores pasivos. Estos suelen darse en lugares de muy difícil acceso, en donde no puedo poner ni el panel solar, ni el grupo electrógeno. El grupo electrógeno es muy difícil. Entonces tener un camino para poder llevarle una nafta. Tal vez no tengo nieve, entonces no puedo poner los paneles solares. Los eólicos no es una tecnología muy vieja, son cosas nuevas. Entonces se ponen los repetidores de esta forma. Pueden haber dos. Se pone, suelen, en estas situaciones, bueno, dice, esto puede ser de dos tipos. Tipo espejo, como es esto que está acá, que se pone como una placa, ¿sí? En la montaña, en algún lado. La señal rebota en el reflector pasivo y de ahí rebota hasta la otra antena. ¿Bien? Y yo pasé el obstáculo que estaba acá. ¿Las antenas se apuntan hacia el reflector? Sí, Ah, bien. las antenas se apuntan hacia el reflector. ¿Qué pasa? Acá yo tengo una pérdida por espacio libre y acá tengo otra pérdida por espacio libre y esta pérdida por espacio libre va a ser muy alta. Y acá cuando reboté me generó una atenuación también. Y luego, miren, ven un poco para atrás. Vieron que acá en esta repetidora yo voy de una antena, va a un equipo de radio, a otro equipo de radio con un cablecito y de ahí va hasta la otra antena. Entonces yo tengo este repetidor que la señal hace así, y va de un lado al otro. Bien. ¿Qué pasa si yo voy con la señal hasta una antena? De esa antena le pongo un cable coaxil que se conecte contra otra antena. Espalda contra espalda se llama. No pasa por un equipo de radio. La antena es una cosa pasiva, es un pedazo de fierros, un dipolo, una parábola. El cable coaxil también es una cosa pasiva, es un cable. ¿Ven? Y si de otro lado del cable le pongo otra parábola, las parábolas amplifican. Entonces yo tengo un radioenlace que va hasta una parábola, pasa por el coaxil y de esa parábola va a otra parábola que va hasta el tercer lugar. Esto es un repetidor pasivo, back to back o espalda contra espalda se llama. Acá, bueno, todo esto se tiene que tener en cuenta a la hora de armar los presupuestos de potencia. Porque yo tengo que tener que la señal que va a recibir acá, el margen que voy a tener, ¿sí? Va a ser la sensibilidad menos esta pérdida por espacio libre, menos esta pérdida por espacio libre, más las ganancias de las antenas, pero hay que sumar dos pérdidas por espacio libre. En el presupuesto se suma todo y se resta todo. ¿Saben dónde hay un caso de estos muy conocido? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero bueno, tal vez algunos sí, otros no. Cuando uno viaja a Chile, antes de llegar a Penitentes, hay un lugar que se llama Polvaredas.
Lo han escuchado hablar antes de la gendarmería. En Polvaredas había una repetidora que apuntaba, que eran como dos antenas parabólicas que tenían un radome. El radome era esto que yo les conté, que tiene como una cosa redonda arriba para que no se le meta la nieve. Y eran dos antenas con dos radomes que le decían el corpiño, porque tenía forma de corpiño. Eso apuntaba al Cristo Redentor. En el Cristo Redentor habían dos antenas, una apuntando hacia esa repetidora que estaba en Polvaredas, y la otra antena iba por un cable coaxial y apuntaba al otro lado y llegaba hasta una repetidora del lado de Chile. Y era un repetidor pasivo, espalda contra espalda, y todas las comunicaciones telefónicas Argentina-Chile pasaban por ese enlace. Y esa repetidora no tenía energía. Era un repetidor pasivo. Estaba perfectamente calculado. Estaba calculado justamente para que no se le meta nieve, para que no tenga fading, para que no tenga que la pérdida por espacio libre. Estaba calculado perfectamente. De hecho, estaba sobredimensionado justamente por el tema del fading. Y tenía diversidad. Bien, que son las técnicas que deberíamos ver ahora, nada más que no vamos a llegar, vamos a ver la clase que viene. Eso de que ponen muchas antenas de diferentes alturas, ¿puede ser? Esa es un tipo de diversidad. Esa es lo que se llama la diversidad espacial. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Así que viene, vamos a ver los distintos tipos de diversidad. Pero una de las más comunes es la técnica por diversidad espacial, que se ponen antenas a distinta altura. Así que bueno chicos, les encargo dos cosas. Una es, trabajen en sus casas. En el hito, ya la semana que viene nos vamos a ver en el hito, no hay problema con eso. Trabajen en sus casas para Profe, terminar de hacer funcionar el radio mobile. una consulta, profe. Sí, Dijeron que la presencialidad iba a ser semana por medio. ¿Está al tanto de eso o no? ¿O se va a presencial 100%? para ustedes semana por medio, para los profesores no. Bien, Yo entonces voy lo a estar veríamos en 2 semanas, lo vemos. no, la semana que viene yo voy a estar en el hito. Por eso, ¿no? Lo que pasa es que nos Claro, dijeron profe, que segundo, semana por medio. Está bien. Segundo, semana por medio de la profe, presencialidad. a nosotros nos toca esta semana, la semana que viene le toca a tercero. Ah, está bien. Bueno, mañana hablo con el director, o el coordinador, perdón, y y les consulto. Igualmente, pongan el foco a hacer funcionar el radio mobile. Es simple, nada más que medio mañoso el programa. Profe, Sí, le cuento una cosa. ¿Se acuerda que yo tuve sí, problemas para hacerlo funcionar? sí. Que estuvimos casi hasta el final de la clase. Al final deshabilité una opción de solo lectura en la carpeta y se ve que cuando los mapas bajan tienen que acceder a unos permisos de escritura en esa carpeta y me anduvo. No sé si será caso puntual mío o al resto, o a alguien más le pasó. Está bien. No, no sabía. Ahí pusieron que sonó un timbre. Sí, porque empieza redes presencial allá. Ah, está bien. Bueno, nos vemos, Jimena. ¿Quién es Jimena? No, Un profe, perdón. compañero que está confundido en su sexualidad. Sí, sí. Todavía no decido qué voy a hacer. Está bien, bueno, no No, importa. Yo respeto cualquier decisión, no se haga problema. listo, Ahora está listo. el documento no binario, tranca. Ajá. No hay problema, quédate tranquilo que no nos importa tu decisión. Te bancamos. Compañero Facunde. Está bien. No me acuerdo qué te estaba diciendo, perdón.
Del No, radio que móvil. viéramos el ejercicio. Ah, ¿no? bueno, no había escuchado ese problema. Bueno, en realidad nunca lo tuve. No es que no haya escuchado. Pero bueno, tengan en cuenta entonces de que tiene que tener permiso de lectura la carpeta. Claro. Va, por lo menos lo único que hice me empezó a andar. Bueno, el Windows 10 trabaja, bueno, revísenlo y dense una mano también entre ustedes. ¿Sí? En el grupo escríbanse y al que tenga un problema, dense una mano para que todos lo tengan funcionando, todos lo tengan funcionando. Y la semana que viene yo les voy a pasar un trabajo práctico que lo vamos a hacer juntos. Es decir, lo van a hacer ustedes y lo vamos a revisar juntos, yo les voy a ayudar. Vamos a tomar la primera práctica de la aplicación. Este software, créanme, que este software lo van a usar muchísimo, muchísimo. Y lean el documento de radioenlaces. ¿Sí? Si bien no lo terminamos de ver, nos falta toda la parte de diversidad, que es bastante, vayan leyéndolo. ¿Mm? Yo ahora se lo mando al grupo. Vamos, Ok. profe, entonces. Listo, Chicos, profe, hasta luego. nos vemos, hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. profe. Muchas Saludos. gracias. Chicos, nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Chao, gracias, chicos.